Esperando que el Señor bendiga tu vida a través de la palabra del Señor en esta noche. Bien, estamos acá con el pastor Joselín, gozoso de poder estar haciendo este programa y también agradecer al Señor por estos medios de comunicación que ha provisto a la iglesia, tan bonitos, tan sofisticados. Y bueno, acá estaremos gozándonos en esta tarde en la presencia del Señor. Vamos a pasar a la lectura de la palabra del Señor. Te invito a leer la Biblia en el libro de San Lucas, en el capítulo 18, la parábola de la viuda y el juez injusto. Es una porción de las Escrituras muy conocida y que nos da mucha enseñanza para nosotros, para el pueblo del Señor. San Lucas capítulo 18, verso 1 al verso 8. Leo la palabra del Señor para ustedes que dice de esta forma. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que veniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta palabra que nosotros leemos en esta tarde es la palabra del Señor que se ha predicado durante mucho tiempo. Esta parábola ha sido muy predicada por muchos hombres del Señor, pero yo en esta tarde tenía este compromiso de predicarte la palabra del Señor a tu vida y yo pensaba y oraba al Señor y decía un mensaje que esté de acuerdo a lo que se está viviendo en estos momentos, ¿sí? Que si el mundo estaba viviendo momentos difíciles por su pecado, siempre tenemos que entender que la condición del mundo y por cómo se encuentra el hombre, la razón siempre va a ser el pecado, ¿sí? Dice la Biblia que no vendrá la maldición sin causa. Tiene que haber una causa para que la maldición venga. No viene la maldición simplemente por venir. La maldición es la consecuencia de lo que el hombre hace siempre. Y a pesar de estar el mundo mal, se ha agregado en estos últimos tiempos, bueno, esta pandemia que se está viviendo, y que lamentablemente podemos ver nosotros que no solamente al mundo aflige. Sí, hemos encontrado casos de cristianos que están afligidos, pero al extremo por esta situación. Y no es una situación menor, ¿no? Porque según lo que nos están mostrando constantemente los medios de comunicación, lo que informa la radio, lo que muestra la tele, nosotros vemos en el caso de personas entubadas, en personas que están internadas justamente por lo que el virus ha hecho en su vida, y esas imágenes y esa voz que nosotros escuchamos, surge efecto sobre la fe de los cristianos, sobre el pueblo del Señor, sobre la gente que ha creído en el Señor. Nosotros tenemos esa fe en el Señor como la tuvo Abraham y nosotros vamos perfeccionando la fe esa en nuestras vidas. Notamos de que cuando Abraham, el Señor lo llamó a la tierra de Canaán, vemos de que la fe que él tuvo años más adelante no fue la misma fe, ¿sí? Que cuando el Señor lo llamó a él a vivir por fe y a depender del Señor y el Señor le prometió que iba a ser una nación grande de él, ¿sí? Y de la descendencia de él el Señor le había prometido también de que iba a traer al Salvador del mundo. Pero notamos de que cuando hubo hambre en la tierra de Canaán, Abraham se vio en la necesidad de descender a Egipto. Fíjese de que todo lo que había afectado, los temores y las necesidades que le habían afectado a la gente de su alrededor, a él también, como hijo de Dios, le había afectado. Y fíjese de que él desciende a Egipto. Yo siempre me puse a pensar en esa palabra cuando la Biblia dice desciende a Egipto. No dice que sube a Egipto, dice que desciende.
¿sí? Y al descender nosotros encontramos de qué encontró él en ese descenso en Egipto. Aunque el Señor lo guardó, aunque el Señor lo protegió y aunque mantuvo su fe en el Señor, le tocó vivir momentos muy, muy duros en la vida de él, al punto de que, bueno, aunque no había ley en ese momento, encontramos de que este hombre de Dios había mentido, el temor, el miedo, imaginándose, fíjese que él no había vivido nada, pero ya se había imaginado lo que le podían llegar a hacer a él y a ella. Ya enseguida, hermanos, él recurrió, quizás no completamente a vivir una vida, hermanos, sin el Señor, pero notamos que cuando él dice, la Biblia dice que descendió, él a la mujer le dice, tú declara que eres mi hermana, ¿sí? Porque si tú declaras que eres mi mujer, por razón tuya me van a quitar. Él decía, ya estaba seguro de que le iban a quitar la vida. Notamos una cosa, cómo se manifiestan tantas cosas en el momento de la lucha, de la prueba. No vemos al mismo Abraham que cuando el Señor lo llamó, o al Abraham que más adelante la Biblia lo registra. Él dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Notamos de que más adelante su fe creció en el Señor, al punto de que más adelante, sin duda, él no tuvo duda cuando el Señor le pidió que sacrifique a su hijo. Fíjese que ya encontramos a otro Abraham, que subió dispuesto a obedecer al Señor, creyendo de que Dios tenía el poder de devolvérselo y que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios le había prometido de que sobre ese hijo el cual él había hablado iba a traer la descendencia y del pueblo y también el Salvador del mundo, de ese linaje. Notamos de que Abraham, hermano, respetó, el Señor solamente le pidió que sacrifique y Abraham respetó, hermano, lo que el Señor había dicho. Es como que Abraham en ese momento dijo, yo te obedezco a ti. Y yo sé que tú no me vas a mentir a mí, me has prometido, siempre me has respondido, tú nunca me has desamparado. Siempre Abraham en medio de la necesidad vio el amparo del Señor constantemente. Así que hermano, la parte divina, Abraham se la dejó a Dios como diciendo, yo le quito la vida, de devolverle la vida, de resucitarlo o de hacer lo que tú tengas pensado hacer con este niño, tú lo harás, pero yo voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer. Fíjese, hermano, de que estaba tan decidido y no fueron amague. Entendamos una cosa, que cuando él, ¿sí?, preparó a su hijo sobre el altar, puso la leña, lo ató seguramente de pies y mano, como se sabía atar, hermano, al cordero, él sacó su cuchillo. En nada de esto él estaba fingiendo. Este hombre estaba plenamente convencido en lo que iba a hacer. Levanta su mano, saca el cuchillo y levanta su mano para sacrificarlo. Y ahí escucha la voz del ángel del Señor cuando le dice, Abraham, Abraham, no lo hagas. ¿Por qué le dijo no lo haga? Porque lo iba a hacer, hermano. Fíjese, Dios no habla por hablar tampoco. Dios que escudriña las mentes y prueba los corazones, dijo no lo haga porque lo iba a hacer Abraham. Ahí vemos un Abraham, hermano, con una fe ya crecida en el Señor, diferente, cuesta creer, pero es verdad lo que dice la Biblia, diferente al Moisés. ¿Sí? Un Moisés fue 40 años hacia atrás cuando el Señor le dijo a él que golpee la peña y saldrá agua de la peña. ¿Sí? Fíjese de que fue en obediencia y en fe y salió. Pero 40 años después le volvió a decir, surgió la misma situación y le volvió a decir al Señor esta vez no que golpee la peña, sino que el Señor le dijo a Moisés, háblale esta vez, háblale, simplemente con hablar y el efecto iba a ser el mismo, Dios iba a volver a sacar agua de la peña. Y fíjese que hermano, que Moisés declara en su momento de quizás no satisfecho por la actitud del pueblo, venir rebelde, dice, y os haré salir agua, y golpeó la peña. ¿Sí? Para el pueblo fue algo normal. ¿Por qué? Porque 40 años atrás los que habían llegado a ver esa obra que Dios había hecho a través de Moisés fue algo normal. ¿Sí? Hermano, y el pueblo lo tomó normalmente, pero en el secreto Dios había sido bien claro con Moisés. Le había dicho que hable, no que golpee. Y fíjese que el Señor, hermano, a pesar de que Moisés no hizo lo que Dios le mandó hacer, Dios sacó agua en su misericordia igual agua de la peña,
para el pueblo, ¿sí? Pero después cuando quedaron, qué cosa tremenda, cuando uno va a lo privado y tienen que encontrarse con el Señor, Dios le reclama esa desobediencia, ¿sí? Y le dijo, ¿por qué no me santificaste delante del pueblo? ¿Por qué no me glorificaste delante del pueblo? ¿Sí? Y notemos una cosa, hermano, ahí entendemos de que Moisés careció de la fe, ¿sí? Careció de fe. En ese momento hubo un momento de duda de parte de Moisés de que con simplemente pronunciar una palabra, Dios iba a sacar agua de la peña. ¿Qué entendemos acá, hermano, nosotros, a través de lo que hizo Moisés? Lo que nos dice el libro de Hebreo a nosotros. ¿Ok? Fíjese que cuando el libro de Hebreo dice de que nosotros tenemos que cuidar que nuestro corazón no se endurezca a causa del pecado. Ahí el corazón de Moisés estaba un poquito, no, hermano, no lo tenemos que tomar como un desobediente porque es un hombre de Dios y es una persona que su nombre tiene peso hasta el día de hoy y su memoria tiene que ser muy respetada a pesar de las situaciones negativas que le ha tocado vivir. Pero hermanos, ahí el Señor nos dice de que nosotros no nos tiene que pasar esto, al contrario, hermano, los años en Cristo nos tienen que perfeccionar a nosotros, y más en esta área de la fe, porque nosotros, el mundo entero nos conoce a nosotros por ser gente de fe, y el mundo en estos momentos de necesidad recurre a nosotros. Hoy más que nunca el mundo nos ve a nosotros como una luz de esperanza. En días pasados me tocó a mí, llegaba del trabajo y yo le decía a mi esposa, simplemente le cito el momento cuando unos griegos buscan a Jesús y ella estaba terminando de cocinar y me mira y siempre le hablo de esta forma, hasta de una forma graciosa para entablar la conversación, me dice. Y ella me dice, ¿qué te pasó a vos? Le digo, hoy se me acercó cuando estaba saliendo del trabajo un muchacho, le digo, ¿sí? Y se me acercó y me detuvo y me llevó hacia un costado, le digo. Y me preguntó si entre todos los garnicas yo era el garnica que iba a la iglesia. Le digo, sí, yo soy el que voy a la iglesia, le digo. ¿Pudiera hablar con usted uno de estos días? Me dice, sí, nos ponemos de acuerdo y hablamos, voy, te busco en tu oficina. Por favor, me dice él. Así que cuando este muchacho viene y se acerca a mí, yo lo tomé como una buena señal, de que la gente cuando empieza a buscarnos, a pesar de haber un ambiente no muy bonito en el cual donde estoy trabajando yo, vemos de que la persona no le importó lo que iban a decir, lo que iban a pensar, se acercó al creyente, ¿sí? Y no se acercó como un compañero de trabajo, se acercó reconociendo que soy la persona de fe, eso es lo lindo, ¿no? Se iba a dirigir a la persona de fe, no al compañero de trabajo, aunque estamos en otro sector. Y yo le decía a mi esposa, unos griegos buscan a Jesús. Hoy no me buscaron unos griegos a mí, pero un compañero de que uno no se imaginaba que iba a estar buscando las cosas del Señor, se acercó y me preguntó si podíamos tener una conversación en privada porque él se quería sacar muchas dudas. Y yo le respondí sin temor de que sí, en cualquier momento nos reunimos y lo que él me pregunte yo le podré estar respondiendo a él. Y qué lindo cuando esa fe en nosotros crece, hermanos, ¿sí? A pesar de que la adversidad sea fuerte, a pesar de que la lucha, no digo de que yo no soy, nunca he sido un predicador de la superfe, o un predicador de que, qué sé yo, en estos tiempos yo fui también persona que me dio el virus a mí, y yo lo tomé como una enfermedad más. Pero hay creyentes de que le ha tocado vivir la misma situación que a uno, y se han sentido que han fallado al Señor por el hecho de que les dio la enfermedad. Y hay personas que hasta se han puesto bíblicos en esta situación. Ellos sabemos que las maldiciones son para el mundo, pero en días pasados recuerdo que cuando predicaba en uno de los jueves en este lugar, yo ponía el ejemplo cuando el Señor en el libro de Apocalipsis dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, ¿sí? Esos santos que fueron vencidos no fueron vencidos por estar en pecado. No, simplemente el Señor permitió, Él decidió que estos santos míos se van a ir a través de la muerte. Los voy a entregar en manos del anticristo porque eso va a pasar en la gran tribulación. Y que el que les quite la vida, ¿sí?, en esta tierra será el anticristo.
no le quitará la vida eterna. Eso es lo lindo, hermano, que la vida eterna, el Señor dice que nos tiene en sus manos, mis ovejas son mías y nadie, tienes que confiar en esta palabra, hermano, y dice el Señor, nadie, incluyendo a todo el infierno, hermano, y al mismo diablo, nadie me las arrebatará de mis manos. Así que si esta situación que se está viviendo hoy en día a ti te tiene afligido, o tú te sientes que has fallado al Señor porque ha entrado el virus en tu casa y tú, hermano, te ha tocado estar enfermo por esto, no te sientas mal porque hay creyentes de que no reconocen que han estado en esa situación o están viviendo. Dicen que están muchas veces resfriados, que tienen una congestión, simplemente un dolor de cabeza. Esto es lo normal de todos los años y ellos están viviendo, ¿sabe qué? Ellos se sienten mal reconociendo de que el virus también me ha tocado a mí. Lo que ellos no aceptan es como que el Señor les falló, lo desamparó. No, Dios no falló. No, el Señor no desamparó a nadie. Porque entonces, ¿cómo se tenía que haber sentido Eliseo? Que Eliseo seguramente, hermano, Dios lo usó poderosamente. Él dice, pero la Biblia dice que Eliseo murió de la enfermedad con la que él vivía enfermo. Notemos una cosa, fue un aguijón que el Señor no le quiso sacar de su vida. Fue el hombre que, como decían en cultos pasados, hizo flotar el hacha, ¿sí? Cuando los hijos de los profetas lo invitaron a ir, hermano, a traer, porque la obra del Señor había empezado a crecer y necesitaban ampliar el lugar, lo invitaron, llevaron las herramientas y el hacha que estaba usando, bendito sea el Señor, el profeta era un hacha prestada. No era un hacha, si era el hacha de él no había problema, pero era un hacha prestada. Hermano, y Eliseo no tuvo el problema de agarrar el cabo, hermano, de esa hacha, ponerlo en el agua y que esa hacha empiece a flotar, porque es difícil encontrar un hierro ahí en esas profundidades. Se necesitaba de la mano divina y el Señor mostró el respaldo y su poder a través, hermano, de la vida de este hombre. Y un hombre que fue usado, vemos de que Elías fue usado, pero yo entiendo de que Eliseo fue también usado poderosamente y creo que lo que el Señor dijo de él, que una doble porción del Espíritu reposó sobre Eliseo, lo vemos en Eliseo, hermano, cuando el Señor lo comenzó a usar, hermano, podemos ver de que el discípulo superó en este sentido al maestro, hermanos. Así que no, hermano, en esta tarde, esta palabra, yo te digo, no te desalientes, no te desanimes, no te sientas en pecado, no te sientas mal, no te sientas que ha defraudado al Señor, que el amparo del Señor se ha ido de tu casa, de tu vida. No lo tomes de una forma tampoco orgullosa, como diciendo a nosotros los cristianos, Dios nos protege y no va a entrar. Y yo declaro esta palabra, porque escuchamos nosotros muchas veces a creyentes decir, Dios no va a permitir que entre en mi hogar, que entre en mi casa, porque yo soy un hijo de Dios, y se pone a recitar tantas cosas y al otro día están invadidos con el virus en su casa. Mire, Dios lo ha permitido así. A ti te tiene que importar, hermano, de que tú no hayas perdido la comunión del Señor, ¿sí? Que el virus no ha entrado por el pecado en tu hogar. El Señor ha permitido que se nos dé a todo, hermano, pero así también se ha visto la mano del Señor. Hoy entiendo, hermano, mire, yo estuve prácticamente 2 semanas con fiebre y desamparado por la ciencia y desamparado por la medicina. Hoy comprendo, comparándome a otras personas que tienen simplemente con una semana de fiebre quedan devastados. Yo estuve 2 semanas de fiebre y fíjese que la medicina no se querían hacer cargo, justificando de que la ausencia de ellos en mi hogar eran por miedo al contagio. No, hoy vemos de que hay otra trama por atrás de esto. Uno no quiere entrar en detalle de esto, ¿sí? Pero vemos de que, hermano, de que yo teniendo fiebre, ya una neumonía muy fuerte en mi vida, ¿sí? El Señor no me soltó porque aunque yo lo sentía en mi cuerpo, yo no sentía el gozo mío, que yo no sentía mi alma afectada. Mi alma no la sentía, mi mente, mi corazón no lo sentía afectado. Podía decir como el salmista, esto es una enfermedad mía, esto no es un castigo de parte del Señor, no es su desamparo de parte del Señor. Y yo glorifico al Señor y otra gente que habla conmigo y que han sabido de la situación que yo he vivido, dice, ¿cómo soportaste tanto? Yo no les hablo, no les digo tanto, porque muchas veces si uno les nombra al Señor en esos momentos los toman como fanático. Uno simplemente le digo, Dios me ha guardado. Hoy entiendo, en el momento de la lucha y de la prueba no lo entendemos, pero después que se aclara todas las cosas, uno dice,
yo entiendo que Dios me guardó y me protegió más de lo que yo me estaba imaginando, porque qué cosa, ¿no? Ir tantas veces al médico, llamar la ambulancia al hogar y no darte, no querer simplemente, no querer. Hoy entendemos de que no me quisieron atender, ¿sí? Y vemos de que a pesar de que la medicina y la ciencia se habían cerrado para uno, Dios no se había cerrado. El Señor estuvo con uno de una forma maravillosa, ¿sí? Cómo la defensa, hoy entiendo cómo las defensas de mi cuerpo el Señor las potenció, de la forma que rechacé y luchó mi propio organismo contra ese virus. Y digo, esto fue el Señor, porque otra persona, por lo que viví yo, compara a otra persona, llegan a estar entubados, lo llegan a tener sedado, lo ponen en terapia a estas personas, pero el Señor no me permitió llegar a esto, ¿sí? En todas estas cosas yo, bueno, alababa al Señor, me gozaba en la presencia del Señor porque digo, esto es una experiencia más, no para lamentarme, sino para contar a muchos creyentes más adelante de que no pierdas tu confianza en estos momentos, ¿sí? No pierdas tu confianza, tu esperanza en el Señor. Dios está contigo, no lo tomes como algo negativo de parte del Señor a tu vida, sino que al Señor le ha placido. Sí, ¿qué tendría que decir el Señor Jesucristo entonces? La misma muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No a todos le daban esa muerte de la persona crucificada. Ir a la cruz significaba, hermano, ser torturado como lo fue el Señor. Era una muerte indigna, era una muerte muy baja. Eran sentenciadas a la muerte esas personas que cometían muchos crímenes, pero muy viles. Fíjese que el Señor fue crucificado de esa forma, como un malhechor, como un ladrón, como un asesino, como un violador, hermano. Y notamos que el Señor no se quejó, sino que Él dijo, es la voluntad de mi Padre, de que yo pase a la eternidad a través de esta muerte. Y Él en ningún momento, hermano, se quejó diciendo, ¿por qué, Señor, si te he sido fiel, soy tu hijo? Él se podía haber tomado de tantas cosas para ser muerto de otra forma, no, pero Él aceptó que el Padre decidió que muera de esta forma y con gozo Él lo aceptó. Así que en esta tarde, hermano, tu fe y tu confianza en el Señor, tú no la pierdas. Acá yo te citaba un ejemplo muy precioso de esta mujer, que por lo que vemos acá, hermanos, humanamente ella estaba viuda. ¿Eh? Y si a la a la persona mayor y estando en ese estado de viudez se la menosprecia, porque vemos de que hay un menosprecio cuando la persona, y hay un desinterés hasta de sus mismos familiares cuando la persona queda en ese estado. Ella no podía valerse ni de sus fuerzas. Estaba viuda, era una persona anciana, de parte de ella tenía toda humanamente la situación desfavorable y va un juez encima que era injusto, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Era como que no había posibilidad de lograr lo que ella quería. Ella solamente pedía justicia, solo estaba reclamando justicia y le tocó, hermano, ir y presentar su caso ante este hombre, ¿sí? Y notamos una cosa, hermano, de que esta mujer logró, ¿sí?, obtener la justicia por su perseverancia, por su insistencia. No era ella no era una persona que confió quizás en la manipulación, en la presión humana. No, descarta todo eso, porque usar eso no es tener fe. Hay creyentes que usan la manipulación, la presión y logran lo que quieren y hasta lo llaman un acto de fe. No, acá no encontramos esta característica en esta mujer. En esta mujer encontramos, hermanos, un ruego, una petición, una declaración a este juez, hermanos, y un silencio esperando qué iba a determinar el juez. ¿Sí? Y cada vez que ella iba, no iba con una insistencia ni usando la astucia humana, hermano, para lograr lo que ella quería, no, hermano, sino que ella preguntaba cómo iba su caso, cómo iba el tema de ella, si el juez iba desarrollando. Seguramente el juez, hermano, le mentía o el juez se inventaba muchas excusas. Y ella tenía, hermano, la confianza, ella fue con fe, sabiendo de que iba a obtener
hermano, lo que ella había ido a buscar, justicia. Así que, hermano, notemos una cosa de que del hecho de la insistencia y de la presencia constantemente de ella ante este hombre, vemos de que este hombre declara y dice, fíjese que primero el Señor da la característica de él. El Señor dice que era un juez injusto. Aparte de ser injusto, no temía a Dios y no respetaba a ningún hombre. Eso dice el Señor. Pero más adelante lo encontramos declarando a él mismo lo que era. ¿Sí? Aunque ni temo a Dios, ahora él es el que habla, dice. Ni respeto a hombre alguno. ¿Sí? Para que esta viuda no me sea molesto y me agote, le voy a hacer justicia para que no me agote la paciencia. Le voy a conceder lo que me está pidiendo. Hermanos, y la fe de esta mujer logró que este hombre tenga interés en el caso que ella había manifestado. Le hizo justicia. ¿Sí? ¿Qué llevó a que este hombre actúe de esta forma? Su fe. ¿Sí? Dice de que fue una mujer perseverante. No es que pidió y se quedó con lo que ella vio. No, no. Ella creyó de que fue al lugar correcto, a la persona que estaba, que ejercía justicia, hermano, y justicia iba a alcanzar. Lo que ella no sabía, hermano, lo que era este hombre. Pero ella tenía la esperanza de que se le haga justicia y se le hizo justicia. El Señor toma este caso de esta mujer para ver, hermano, de que nuestra fe nos va a tocar vivir a nosotros estos momentos, pero que a pesar que nos toque vivir situaciones fuertes y difíciles, la fe y la confianza en el Señor no la tenemos que perder. Tenemos que seguir esperando en el Señor. Y a esas clases de personas, el Señor dice que no les hará justicia el Señor a personas que ahora estén esperando a Él. Nosotros no estamos esperando, escucha esto, en un juez injusto. Nosotros tenemos un juez justo. Abraham, hermano, lo reconoció cuando dijo que él era el juez justo de toda la tierra, ¿sí? Que no cabía en la mente de Abraham el creer que el impío iba a ser tratado como el justo o el justo iba a ser tratado como el impío. No, 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 hermano. Nosotros no caemos y quizás alguna vez hemos sido tentados a pensar en estas cosas, pero cuando vino ese momento de tentación de pensar que Dios es injusto, lo hemos rechazado, lo hemos tomado como una tentación, porque a todos nos ha tocado vivir ese momento en situaciones fuertes y difíciles, llegar hasta de querer decir, Señor, pero parece como que no es justo, pero hermano, uno reprime el pensamiento, se arrepiente y descarta y dice, no, no le voy a dar lugar a este pensamiento, no le des lugar a pensamientos negativos en tu vida. No, no deje que el enemigo te siembre ese gusanito de la ira y de la bronca o estar desconforme, no estar conforme con el Señor. No le permitas al enemigo de que haga esto en tu vida. Y notamos esto, hermano, de que nosotros estamos esperando en un juez justo. El Señor nos hará justicia. No pierdas tu confianza en el Señor. Recordamos la vida de Zacarías en el libro de San Lucas. Esa oración que él tenía en secreta, Dios la hizo manifiesta para todo el mundo. Y miro que han pasado generaciones y generaciones de creyentes, ¿sí? Y esa oración secreta que él no la tenía, la Biblia no dice que él la declaraba, pero sí el Señor cuando mandó a su ángel, ¿sí? Le declaró de que por ese niño que tú estás pidiendo, ¿eh? Por ese niño al cual tú estás esperando, ya eres una persona avanzada de edad, ¿sí? Pero fíjese que él tenía esa confianza de que Dios le iba a dar ese niño. Notamos ahí que esa oración que él tenía en secreto, Dios la hace pública, ¿sí? Pero vemos, hermano, de que cuando el Señor le habla, ¿sí? De esa oración que él tenía en su presencia, Zacarías dudó, no creyó, y el Señor, hermano, lo disciplinó por 9 meses a este hombre. ¿Cuál fue la disciplina de parte del Señor? Lo enmudeció, lo dejó mudo. ¿Eh? Y vemos de que cuando él sale de ministrar de la presencia del Señor no podía hablar. Y la gente entendió de que había tenido una visión, ¿sí? Y le escribía, hermano, en una tablilla, porque ya no podía él hablar. El Señor, hermano, lo disciplinó por 9 meses por no haberle creído. Tenemos que orar al Señor, hermano, no con estas clases de oraciones, ¿sí? De orar por orar. Hay que orar, pero orar con sentido.
pausado, tranquilo, creyendo, no entrar en desesperación, no armar falsas oraciones o falsos clamores. No, no, Dios escucha. Él quiere que tú estés tranquilo, no te desesperes. Preséntalo y ten calma porque Dios ha escuchado tus oraciones, tu clamor, ¿sí? Espero que estas palabras en esta tarde sean de confianza y de fortaleza para tu vida, ¿sí? No hagas esta oración que hizo Zacarías, sino que al contrario, mantente confiando en el Señor. Oramos al Señor en esta tarde, damos gracias al Señor por este momento de meditación que hemos tenido, recordando de que tú tienes un Dios grande en tu vida. Vamos a orar al Señor. Presenta en esta tarde la necesidad que tú tengas en tu vida, cual fuere la necesidad, ¿sí? Confía en el Señor, pon tu confianza en el Señor, manifiéstale al Señor tu necesidad si sientes de hacerlo, pero si también quieres guardarlo en tu corazón, pero creer a la oración que se hará en esta tarde, hazlo en esta tarde juntamente conmigo. Así que yo te invito a orar al Señor, a pedir al Señor y declarar de que el Señor hará lo que tú estás esperando en tu vida. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por esta palabra. Señor, nosotros sabemos de que tú escuchas nuestras oraciones. Yo soy una persona que tú me has sorprendido tantas veces con la respuesta, Señor. No llegué ni a clamarte ni a pedirte, simplemente a desearlo, y tú me sorprendiste tantas veces con la respuesta. Señor, ahora nosotros conociéndote a ti, sabiendo de que tú llamas las cosas que no son como si fuesen, sabemos de que traerás fortaleza y consuelo para tu pueblo, para tu iglesia. Presento, Señor, en esta tarde a aquella persona que esté afligida, que está desesperada, Señor, que está con mucha angustia en su vida, especialmente al pueblo del Señor, de que tú en esta tarde, Señor, le estés fortaleciendo su vida, que en su momento de oración tú lo sorprendas con una visitación preciosa, renovando y fortaleciendo, Señor, su fe. Yo te pido, Señor, que a través de esta oración tú estés sanando a los enfermos. Aquella persona que esté turbada también, Padre, por la situación fuerte que esté viviendo en su vida, yo te pido de que tú despejes su mente, Señor. Llévate las cargas, llévate las aflicciones de su vida, que pueda encontrar el reposo, el consuelo para su vida, Señor. Sabemos que tú lo estarás haciendo en esta tarde para la gloria de tu nombre, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gloria a Dios. Vamos a seguir entonando un himno en esta hora, el número 201, que se intitula La lucha sigue. Número 201. Luchando estáis, aún suena la trompeta, o llamando a los soldados de la lid, a Jesucristo con valor decís yo voy, Él os irá, venidos os venir, la lucha sigue, oh cristiano, y brazo a brazo lucharéis, en Jesucristo seguid confiando, y por la fe en Él venceréis, la lucha sigue, oh cristiano, sed fieles en Jesús, confiad, la lucha siempre, seguir hermanos, y la victoria esperar. Luchando estáis, soldados del Señor Jesús, luchando estáis en contra de Satán. Es Jesucristo nuestra fortaleza, luz, y Él es también, es nuestro capitán. La lucha sigue, oh cristianos, y brazo a brazo lucharéis. En Jesucristo seguid confiando, y por la fe en Él venceréis. La lucha sigue, oh cristianos, sed fieles en Jesús, confiad. La lucha siempre, seguir hermanos, y la victoria esperad. Luchando estáis, confiando en Jesús, marchar haciendo huir al enemigo vil, y Jesucristo nuestro jefe amante fiel, entonces
brazo a brazo lucharéis, en Jesucristo seguí confiando y por la fe en Él venceréis. La lucha sigue, oh cristiano, sé fieles en Jesús confiar. La lucha siempre, seguir hermanos, y la victoria esperar. La lucha sigue, oh cristiano, y brazo a brazo lucharéis. En Jesucristo seguí confiando y por la fe en Él venceréis. La lucha sigue, oh cristiano, sé fieles en Jesús confiar. La lucha siempre,